97.9. Hoy es el día, querido Mauro, estábamos hablando de, viste que Mauro tiene una nueva sección en este programa, hacia el final del programa, donde él nos deja datos y nos hace partícipe de sus conocimientos nerds. Pues me gusta. Porque le encantan. Freaks. Sí, claro, me gusta más, freaks. Y hoy hablábamos justamente de esto, de que es el Día del Inmigrante Italiano, hoy 2 de junio, es la fecha que se conmemora el histórico referéndum de 1946. Eso fue ayer. Eso fue el 2 de junio. Claro, porque hoy es 3 de junio. Exacto, en el referéndum del 46, donde Italia se convirtió en república, y hoy 3 de junio, el Día del Inmigrante Italiano. Pero adivinen por qué. Guay. ¿Por qué? El día que llegaron más italianos al país. Bueno, uno dice, a ver, si al menos el 50% de los inmigrantes que llegaron de ultramar hace 100 años más o menos a la Argentina, o sea, 1 de cada 2 personas que llegaba era italiana, bueno, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con otra cosa. Pero no lo vas a decir ahora, lo voy a decir porque estamos conectados con Pietro Sorba. Él es gastrónomo, escritor, periodista, es Cavalier de la República de Italia, embajador de Génova, y queremos hablar con él justamente de los sabores y de la cultura italiana en estos días tan especial para toda la inmigración italiana en nuestro país. ¿Cómo estás? Eleonora Pérez Caresi, Mauro Euge y Barbie, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias por este contacto. Un placer estar comunicado con ustedes y con vuestros oyentes. ¿Qué significan estos días para vos? Bueno, son días donde uno... bueno, yo llegué acá a Argentina grande. Yo tenía 30 años, entonces había hecho la primera parte de mi vida allá. Y entonces, después de 30 años, puedo decir que he tenido 2 vidas, una allá y una acá. Y eso me genera sentimientos realmente muy profundos, muy intensos. Y cuando se celebran las fechas patrias argentinas y cuando se celebran las fechas patrias italianas, bueno, siempre es un momento de, no sé si llamarla reflexión, pero es un momento en el cual uno piensa un poco en sus orígenes, en las cosas que pasaron en su vida, etcétera. Y entonces, bueno, ayer fue un día importante porque el 2 de junio de 1946 se realizó un referéndum que cambió el curso de la vida del Estado italiano. Se pasó de una monarquía a una democracia, a una república democrática. Y bueno, eso fue la culminación de un proceso que había empezado en el año 1861, ¿no? Cuando se formó el Reino de Italia y bueno, y a cargo, valga redundancia, del rey Vittorio Emanuele II. Entonces, bueno, pasaron varias décadas antes de que eso cambiara. En el medio estuvo un fenómeno que definió profundamente la sociedad italiana, que fue el fascismo, después, bueno, la guerra, etcétera. Y bueno, y finalmente en el 46 como que fue, diría, casi un momento liberatorio, ¿no? Dejar de lado, dejar atrás todo lo que había pasado para encarar una etapa nueva. E Italia efectivamente encaró una etapa nueva, transformándose en uno de los países más industrializados del mundo, con una economía por ahora fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, uno piensa en todas estas cosas. ¿Y cómo ves ahora a Italia, no necesariamente en términos políticos, si gusta o no gusta Giorgia Meloni, sino cómo lo ves Italia en Europa y en el mundo hoy? Italia tiene, me parece que tiene una estructura bipolar, si la queremos llamar así, ¿no? Una es la estructura económica, cultural, que bueno, es tan fuerte, tan grande, que bueno, por supuesto sigue quedando, ¿no? Tiene un tejido industrial muy extenso, tiene una red de ahorro per cápita enorme, tiene también una deuda externa enorme, quizás una de las más grandes del mundo, pero ese parámetro aguanta justamente porque tiene una cantidad de ahorro enorme en los bancos, entonces una economía fuerte, pero por industrias que son reconocidas en todo el mundo, una cultura reconocida en todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como te digo esto, te puedo decir que Italia es un país que sufre como todos los países de Europa, pero Italia quizás mucho más, un tema de que es un país, entre comillas, de personas grandes, o sea, no hay muchos jóvenes. Entonces, una sociedad que piensa como piensan las personas grandes, le cuesta
encarar las cosas modernas, contemporáneas, porque en el lugar de mando hay muchas personas que son grandes, y eso en un punto puede ser algo bueno, porque la experiencia tiene mucho valor, pero también es un límite, porque en una sociedad como la de hoy, donde todo es rápido, donde todo es tecnológico, donde hay que meterse en cosas que para la persona grande no son tan fáciles de comprender o de metabolizar, bueno, eso también es un límite. Y a eso sumémosle que todo el mundo cambió. Antes el mundo occidental era quizás el más pujante, y ahora el mundo occidental no es el más pujante, ¿no? Hay otras realidades de los asiáticos que juegan un rol absolutamente novedoso y contundente, y bueno, y de alguna manera sufre. Así, bueno, son... Sí, te estamos escuchando bastante mal, para serte completamente honesta. A ver ahí. Bueno, hay que hacerlo. Ahí está un poquito mejor. Decinos, ¿cómo se celebra el Día de la República Italiana? Nada, se hace todo, obviamente es un no quiere la comunicación. No quiere la comunicación. Ay, no quiere que hablemos de Italia. No, creo que tenés que venir acá al piso un día y de paso comemos algo rico, bien italiano, sí, ¿no? Claro, lo que yo voy a preguntar también es cómo es la herencia italiana que tiene la Argentina, justamente porque 1 de cada 2 inmigrantes que llegaron eran italianos a finales del siglo XIX. ¿Cómo lo viviste cuando llegaste? ¿Cómo lo viste? Es un país donde un italiano nunca se siente extranjero, justamente por lo que decís, porque es tan grande la presencia italiana, pero no solamente desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista emocional y de los gestos cotidianos, de las comidas, etcétera. Que bueno, un italiano se siente absolutamente en su casa. Después, con el tiempo, obviamente, uno empieza a comprender las diferencias obvia que existen entre los dos países. Nunca podemos olvidar que acá estamos en América, que hay cosas que son distintas, sí. Que la historia fue consolidando hechos completamente diferentes, y que los italianos se adaptaron a esa historia. Entonces, bueno, uno tiene que comprender esas cosas y disfrutar de la posibilidad, como te decía en el comienzo de nuestra charla, de haber vivido 2 vidas absolutamente plenas, ¿no? La primera, en mi caso, en Italia hasta los 30 años, y después una segunda parte, otros 30 años acá en Argentina, teniendo la posibilidad de ir y volver entre los 2 lugares. ¿Qué extrañas de Italia? En realidad no muchas cosas, porque cuando eso cambió en relación a tiempos pasados, ¿no? Antes, esos inmigrantes que mencionó nuestro colega, que llegaban acá y nunca más volvieron a su tierra. Entonces eso sí que era dramático, y además la comunicación era totalmente diferente. La gente se comunicaba por cartas, las cartas llegaban no sé cuándo. Entonces todo era mucho más lento, todo era mucho más complicado. Entonces esos inmigrantes o emigrantes, muchos de ellos nunca volvieron a sus raíces. Hoy en día las cosas son completamente diferentes, o directamente o indirectamente una persona tiene la posibilidad de estar absolutamente conectada con su país de origen. Yo toda la mañana la primera cosa que hago es leer los diarios. Leo los diarios argentinos y los diarios italianos. Sí. Entonces eso hace 100 años atrás era mucho más complicado, imposible. Entonces uno se queda más conectado, y entonces uno de esa manera no perdés nunca ese hilo, no sé si llamarlo conductor o hilo que queda, porque los inmigrantes nunca saben si tienen un hilo conductor o un hilo que está ahí flotando en el aire. Pero bueno, el hilo está. El problema es que uno no sabe dónde está. Una pregunta que tengo siempre con mis amigos, de hecho soy uno de los pocos de mi grupo de amigos que no habla italiano, que la mayoría habla, y es una gran duda que tenemos, que es la siguiente, una gran polémica. ¿La pizza es mejor, la argentina o la italiana, la romana, si querés, la de Roma? Ese es un problema. Ese es un problema. Más queso, menos queso. ¿Cuál es la mejor para vos? Son dos modelos de pizza totalmente distintos, ¿no? Obviamente son hermanas que se quieren, pero si uno empieza a mirar los detalles, son 2 productos diferentes. La pizza argentina
es hija, diría yo, de la gana de decirle al hambre, no te quiero ver más. Pero me refiero a que es una pizza que nace en un momento histórico donde los inmigrantes evidentemente tenían todavía grandes problemas para poder radicarse en el país. Entonces, bueno, venían de una realidad donde realmente había hambre y acá encontraron otro lugar donde abundaba la comida. Entonces la pizza argentina es un reflejo de eso. De hecho, tiene mucha más masa, tiene una cantidad monstruosa de queso, etcétera, etcétera, etcétera. Contrariamente, se comen porciones acá, no te comes una pizza entera como en Italia, porque es muy difícil lograr comer una pizza entera acá en Argentina. Tienes que tener un estómago de acero, pero porque es muy... No, pero en serio, pero no porque, pesada, porque claro. La cantidad de queso, hay pizzerías que colocan 600, 700, 800 gramos de queso arriba de una pizza, cosa que en Italia no se hace. Acá se coloca medio kilo de masa en una pizza al molde, en Italia se coloca menos cantidad, se pone una menor cantidad de ingredientes. Entonces, bueno, la cocina se cocina de manera distinta. La pizza, la que ahora está de moda, la pizza napoletana, se cocina en 1 minuto y medio en un horno muy caliente. La pizza argentina necesita más cocción, esa cocción alargada hace sí que el queso se derrita de otra manera. En fin, son todos detalles que se van sumando y que finalmente nos dicen claramente que, como te decía, si bien son hermanas, la pizza italiana y la pizza argentina son totalmente distintas. Entonces, para volver a la pregunta inicial, si uno está acostumbrado a comer la pizza al estilo argentino, y es difícil pasarse al otro bando, ¿no? Y viceversa, porque son comidas cotidianas, son comidas frecuentes, son comidas que se hacen en casa o que se comen en la pizzería de toda la vida, etcétera. Entonces, cuando uno se acostumbra a la textura de esa masa, al sabor de los condimentos, etcétera, 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 bueno, pues es difícil decir que la otra es mejor. Pero en los últimos años, por lo menos los datos nos indican que esa intransigencia tremenda que existía hacia las pizzas de otros lugares hoy en día, digamos, es menos fuerte, ¿no? Porque hay muchísimas pizzerías sobre todo en Capital Federal, pero también en otras ciudades del país, que ofrecen un modelo de pizza distinta, pero no solamente italiana, sino la de New York, la de Chicago, las creativas, etcétera, etcétera. Eso significa que el consumidor argentino está dispuesto, por lo menos de vez en cuando, a probar algo diferente dentro de una especialidad que conceptualmente conoce y que le gusta. Claro. Así que bueno, es así. Es que en definitiva somos fanáticos de la pizza. ¿Y a quién no le gusta? Yo, pero mira, claro, el otro día estaba pensando, no recuerdo haber conocido una persona en mi vida que me haya dicho que no le gusta la pizza. Debe existir seguramente. Seguramente. No la recuerdo. Pero son los menos. Sí. Pietro Sorba, muchísimas gracias por esta charla con nosotros, por este homenaje que le estamos rindiendo a la República Italiana y al inmigrante italiano, y ojalá que la próxima vengas acá al piso y compartamos, porque es a la hora del almuerzo, así que compartamos un almuerzo italiano. Con pizza estamos geniales. Sí, con una pizza vamos más que bien. La pizza está bien siempre, mañana, mediodía, noche. Tal cual. Está bien siempre. Un gran abrazo para todos ustedes y gracias por la oportunidad. Muy, muy amables. Beso gracias. enorme. Chau, chau.